Hola, Shalom. Estoy continuando con el video porque em, no me alcanzó el tiempo. Estaba finalizando con la frase que les decía Hasa, Hasa, Beni, Hase, y su significado es sé fuerte y que no fortalezcamos. Una frase, ¿verdad? El Eterno nunca se equivoca, Él es perfecto, sus tiempos son perfectos. Y esa es una frase, ¿verdad? Ahorita para este tiempo de lo que estamos viviendo, este, tan adecuada, ¿verdad? Hasá, hasá, vení, hasé, sé fuerte y sé fuerte. Tenemos que ser fuertes, ¿verdad? En Él, depositando su confianza en Él. Y así como les dije al principio que les iba a leer todo lo que es la Torá, a mí en particular me gusta leer todo, porque bueno, pienso que la Torá todo es importante, ¿verdad? Y no podemos omitir ninguna parte. Entonces ahora les voy a hablar un poquito un poquito de la explicación, ¿verdad? Eh, la, la parashá, ¿verdad? Empieza con una enumeración detallada de las cantidades de oro, de plata, de cobre que fueron contribuidas para la construcción del Mishkan. A pesar de que los metales habían sido eh, confinados al cuidado de Moshe y estaban bajo la supervisión de Bezalel, gente reconocida por el pueblo por su grandeza e integridad intachable. Si algo que caracterizaba a nuestros líderes era su integridad, ¿verdad? Es sumamente importante la integridad, sobre lo cual Elohim mismo había dado testimonio. Moshe confirió un inventario detallado de todas las entradas y del empleo que se les dio a tales contribuciones. Ello se debió a que no quiso dejar nada al azar. Los líderes deben estar siempre por encima de toda sospecha, siendo transparentes respecto a todo fondo que recaben, ¿verdad? Eh, Aquí este sabio comentarista comenta que el Mishkan y sus componentes individuales poseían tanta santidad que sobrevivieron intactos al paso del tiempo y los conflictos bélicos, a diferencia de los dos templos que fueron saqueados y destruidos. El Mishkan de Moshe permaneció intacto y nunca fue capturado o profanado. Existen 4 razones para explicar esto, las cuales están aludidas en todos los primeros versículos. El Mishkan del testimonio era el lugar donde permanecían las tablas de la ley, símbolo de la comunicación de Elohim con Israel. B. Había sido edificado a instancias de Moshe, beneficiándose así de su grandeza personal. C. El servicio de los levitas, quienes habían demostrado su sublime estatura a partir de la lealtad que exhibieron por Moshe después del episodio del becerro de oro. Y todos los componentes del Mishkan estuvieron a cargo de Itamar, hombre de gran talla espiritual. De quienes dirigieron los trabajos a cuyas cabezas estaban Bezalel, habían sido hombres de abolengo, distinguidos y extraordinariamente justos. Y fue debido a todos estos factores, explica Sforno, que el Mishkan fue inmune a los embates del tiempo y de los enemigos de Israel.
En contraste, el templo de Shlomo fue edificado en gran medida por obreros gentiles. En consecuencia, aunque la Shejinah, o sea, la presencia de Elohim, que se le llama en hebreo Shejinah, reposó sobre el mismo. Sus componentes no estuvieron a resguardo de los estragos del tiempo y requerían reparaciones y reemplazos. Además de ello, el segundo templo fue edificado solo gracias a la benevolencia del rey Ciro y nunca gozó de la presencia de las tablas de la ley o de la Shejinah. De aquí que ambos templos pudieron caer en manos enemigas y fueron saqueados y destruidos, desafortunadamente, ¿verdad? Forno agrega además que en comparación con las abundantes cantidades de oro y plata que fueron utilizadas en el templo de Shlomo y en el de Herodes, las cantidades citadas aquí son insignificantes. Sin embargo, de todas maneras, el Mishkan sobrepasó ambos tiempos de santidad, como ya fue mencionado, lo que por otra parte demuestra que Elohim hace residir su presencia no necesariamente donde hay más riqueza, sino donde hay más rectitud. La rectitud, la integridad es algo muy, muy importante cuando se le sirve al Eterno, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de no desviarnos, de que haya integridad, ¿verdad? Porque somos seres humanos y a veces las riquezas o a veces sí, el dinero nos puede hacer desviarnos, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que siempre estar con los pies puestos sobre la tierra. Les voy a comentar algo. Hace como unos 4 años nosotros tuvimos un grupo espiritual y pues empezaron a ofrecerme dinero y todo y después pensé que no se los iba a recibir porque um, parece que no, pero sí de alguna manera por más rectos y por más íntegros que seamos, a veces el enemigo nos empieza a tentar y somos probados, ¿verdad? Entonces, yo decidí no tomar de ese dinero, no, es más al contrario. Al día de hoy, yo compro Biblias, y las regalo, las doy completamente gratis porque mi misión en esta vida es ayudar a los necesitados con soporte espiritual, que es lo más importante y que es lo que me ha mandado a hacer mi padre a este mundo. Y con comida, con todo lo que esté a mi alcance. Incluso tengo cantidad de ropa, que próximamente, si el Padre me lo permite, regalar. De hecho, llevo grandes cantidades a los lugares como el Salvation Army, estos lugares para que puedan dar la ropa, aunque no la dan, ¿verdad? La venden, pero pues he llevado pues alguna ropa, pero tengo también mucha ahí. Y entonces yo pienso que un líder tiene que dar, un líder tiene que, claro está que el Padre a veces hay tiempos que asigna a él, como cuando asignó a Ben Israel, al pueblo de Israel, que les dijo que trajeran oro, plata, todo lo que se necesitaba para confeccionar todo lo de los utensilios del Mishkan. Entonces, pero un líder tiene que dar, un líder tiene que dar en todos los sentidos, tiene que ser un dador como nuestro Padre, ¿verdad? Un dador por excelencia. Y el Padre, porque nuestra ayuda no viene de hombres, nuestra ayuda no viene de las personas,
no, nuestra ayuda viene de arriba. Allá es donde se decreta lo que uno va a tener para poder ayudar a los demás. Entonces, hay que confiar en el Eterno y no en las personas que nos puedan dar, sino que debemos de dar. Es algo muy importante. Y entonces, sigue aquí en la explicación, dice, estos son, a ver, ¿a dónde quedé? El forno agrega además que en comparación con las abundantes cantidades de oro y plata que fueron utilizadas en el templo de Shlomo y el de Herodes, las cantidades citadas aquí son insignificantes. Sin embargo, de todas maneras, el Mishkan sobrepasó a ambos templos en santidad, como ya fue mencionado, lo que por otra parte demuestra que Elohim hace residir su presencia no necesariamente de donde hay más riqueza, sino donde hay más rectitud. Esto ya lo había leído, pero por algo mi padre me lo puso en la boca para que lo volviera a repetir. Entonces, no donde hay riqueza, sino donde hay rectitud. La rectitud es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a... En el capítulo 39, eso que les expliqué fue el capítulo 38. Del capítulo 39 dice, estas son las coberturas con las que los objetos más sacros del Mishkan fueron envueltos durante la travesía. Hicieron el martilleo. El versículo explica la forma en que las fibras de oro fueron hechas. Se contó el oro en las laminillas finísimas y se cortaron tiras delgadas de la misma, y estas tiras fueron usadas como la fibra o hebras que se entrelazaron los demás materiales. Y con relación, o sea, hacían fibras de oro y entrelazaban. Qué cosa más linda, ¿no? Y acá sigue diciendo, aquí vamos a hablar con relación, a dar una breve explicación del turbante. Este era el tocado del Cohen Gadol. Los espléndidos tocados eran los de los otros Kohaní. Por encima del turbante se ponía la diadema en la frente de Aarón por medio de 3 cordones azules, entrelazados a través de 3 orificios en la misma. 2 de estos cordones estaban en los costados, en sus sienes. En el tercero estaba arriba el centro de la diadema, y este último se colocaba sobre el turbante, como afirma el versículo, y se amarraban los 3 cordones por detrás de la cabeza de Aarón. Trajeron al Mishkan. En este contexto, el vocablo Mishkan se refiere a la cubierta, no al edificio mismo, puesto que traían los componentes aún no ensamblados a Moshe. Los trabajadores no podían erigir el Mishkan debido a su gran peso. Además, puesto que Moshe no había participado en las labores prácticas del Mishkan, Elohim quería que tuviese el honor de levantarlo. Sin embargo, al ver que eran tan pesados, le preguntó a Elohim cómo podría alguien erigirlo. Elohim le dijo que lo intentara, y el Mishkan se erigiría por sí solo, y le sería considerado como si él mismo lo hubiera hecho. Eso me hace pensar cómo empieza, y quien va a erigir todo y quien va a formar todo soy yo. Wow, es algo maravilloso. Esa es la razón por la cual la Torá afirma en forma verbal pasiva que se erigió el Mishkan, para indicar que aunque Moshe trató de edificarlo, en realidad se levantó milagrosamente por sí mismo. Wow. Cuando ponemos en las manos de Hashem todo, el Todopoderoso, Él es quien hace todo, Él es quien dirige todo. Él mismo lo dice en su palabra: no te apoyes en tu propia sabiduría, y en todos tus caminos tómame en cuenta, y yo haré derecha tus sendas. Si ponemos todo en manos del Eterno, Él es el quien hace todo, es el quien dice y hace, el que decreta y cumple.
Y vamos a seguir con la explicación aquí, todo el servicio. En vez del vocablo labor que es usado en todos los capítulos, este versículo emplea el mismo término que se usa para el servicio de los sacrificios, para hacer hincapié en que no hicieron el trabajo de construcción como albañiles, sino como coanín, que realizaron un servicio sagrado. Todo era sumamente sagrado, ¿verdad? Por gente kadosh, gente santa, gente por Kohanim. Entonces, eh, si podemos ver aquí más abajo, da una breve explicación también. Y les dijo Moshe, sea la voluntad de Elohim que su Shekinah resida en la obra de sus manos. Y asimismo, el versículo, que la dulzura del Adón nuestro Elohim sea con vosotros y que Él establezca la obra de vuestras manos por nosotros y que la obra de nuestras manos establezca. Es un salmo, ¿verdad? El Tefilín 90:17 es un salmo, 90:17, un salmo compuesto por Moshe. Entonces vamos a dar una breve explicación del capítulo 40. Dice, el Midrash enseña que todo el trabajo de labrar los componentes del Mishkan fue terminado en Kishle, mas Elohim quería que fuese erigido en el novilunio en Rosh Kodesh. Nisan. Kishle es diciembre en hebreo y Nisan es marzo, entre marzo y abril. Kishle es entre diciembre y enero. Y entonces dice, los sabios nos enseñaron que Elohim esperó hasta Nisan debido a que ese fue el mes en el que nació el patriarca Isaac, lo que sugiere que en la vida del pueblo de Israel el Mishkan no puede ser considerado independientemente de la cadena de tradición que empezó con los patriarcas y que continúa con correr de las generaciones. Pero para morigerar la falta de respeto que ellos de alguna manera significó para el mes de Kishle, al que se le había denegrado el privilegio de que se celebrara en él la inauguración del Mishkan, Elohim prometió que otro santuario sería inaugurado en Kislev. Esto ocurrió cuando tuvo lugar el milagro de Hanukkah y el templo fue reinaugurado el 25 de Kislev, o sea, el 25 de diciembre. El día del primer novilunio en el primer mes, tal y como lo explican los sabios en varias fuentes, Rosh Kodesh. Rosh Kodesh, para los que no saben, es una celebración judía de Rosh Kodesh en Nisan. Es el día en que se erigió el Mishkan de manera permanente. A partir de ese día sería desarmado únicamente cuando la nación viajase. No obstante, antes de eso, durante el proceso de santificación del Mishkan, que duró una semana, Moshe en efecto lo erigió y lo desmanteló cada día. Ello se debió a que durante esa semana fue Moshe quien fungió como Cohen Gadol, realizando todo el servicio inaugural. Luego de esos 7 días, una vez que estuvo ya dotado de toda su santidad, lo armó por primera vez de manera definitiva, como está descrito al final de este capítulo, según Rambam, ¿verdad? Y entonces sigue aquí la explicación. Dice, el Mishkan asume su santidad. Hasta ahora se le había ordenado a Moshe hacer el Mishkan y sus componentes, más hasta que cada parte estuviese en su lugar. Ninguna de estas tenía la condición de un Mishkan. Por ejemplo, hasta que las cortinas que circundaban el patio no estuviesen en su lugar, no se podían realizar ofrendas en el altar. Por consiguiente, este pasaje describe cómo es que Moshe erigió el Mishkan y puso todas sus partes en el lugar que le correspondía. Y vamos a dar una breve explicación
Dice, cuando se elevaba la nube se elevaba como cuando se le indicaba a la nación que debía iniciar la marcha. Este, eh, Está descrito en la Torá que cuando la presencia de Elohim se movía, entonces era que el pueblo de Israel se movía. Si no se movía la nube, no se podían mover del lugar de donde estaba. Entonces, todo el resto del tiempo, dice, reposaba sobre el Mishkan con toda su intensidad, lo cual en efecto reflejaba un nivel superior de presencia divina del que hubo en el Mishkan de Silo o en cualquiera de los dos templos. Sin embargo, en el tercer templo, que sea pronto edificado, el nivel de la Shekinah será aún más inmenso, ¿verdad? Eh, el tercer templo va a ser construido, es un hecho, ¿verdad? Está registrado que va a ser construido. Dice que se va a construir en tiempos angustiosos, pero de hecho el templo es nuestro, somos nosotros, ¿verdad? El templo en que el Padre se mueve, en que su Shekinah se mueve, en que Él nos utiliza a nosotros como templo, ¿verdad? Nosotros cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón, Él inscribe en nosotros su Torá y nos utiliza como instrumento, ¿verdad? Entonces nosotros somos, nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestra alma, nuestro ser. Entonces dice, en su introducción al libro de Shemot, Rambán describe que este libro es la historia del primer exilio nacional decretado por Elohim y de la redención del mismo. Concluye diciendo que ese exilio no terminó del todo, sino hasta que los hijos de Israel retornaron a su tierra ancestral y al nivel espiritual de los antepasados. Esto se debió a que cuando dejaron Egipto, a pesar de que ya habían partido de la casa de la esclavitud, se les consideraban exiliados, pues estaban en una tierra extraña, deambulando en el desierto. Cuando llegaron al monte Sinaí, edificaron el Mishkan y el Kadosh. Bendito es, regresó a ellos haciendo reposar su presencia en su seno. Retornaron al nivel de los patriarcas, quienes vivían en el secreto de Elohim en sus tiendas, pues solo ellos fueron considerados como el carruaje, sobre el que Elohim reposaba. Solo entonces se les consideró como que habían sido redimidos. En consecuencia, este libro de Shemot concluye cerrando la temática del Mishkan, cuando la gloria de Hashem ya lo colmaba continuamente. Suele registrarse el número del versículo de una sidra por medio de una sigla al final de la misma. En embargo, de manera de un tanto inexplicable, no aparece tal mención al final de Pekudí en la mayoría de las ediciones. La edición del Humash, que contiene el comentario de Malvin, proporciona esa sigla. Estipulando que hay 92 versículos, los que se corresponden por el valor numérico del vocablo. Entonces, ese esta Biblia que estoy leyendo es una versión del Humash, donde te da una breve explicación de lo que estamos leyendo, pero sí es maravillosa la palabra de Elohim, con todo lo que pasó en la construcción del Mishkan, cuando nuestro pueblo Israel estaba amando de nuestro profeta, Moshe, ¿verdad? Dice que no hubo nadie ni habrá otro profeta como él, no se levantará otro profeta como él. Un profeta que hablaba prácticamente cara a cara con él, ¿verdad? Nuestro Moshe de bendita memoria, ¿verdad? Y y esa es la explicación de la parashá de Shemot, Éxodo 38, 21 al 40.
Y bueno, me voy a despedir con la misma frase que se despide nuestro Padre amado, que dice: Jasá, jasá, vení, jasé, sé fuerte, y que nos fortalezcamos. Que todos estén bien, cuídense mucho, tomen mucha precaución. Y nos vemos en la próxima para allá del el Shabbat que entra. Que Hashem me bendiga y que Hashem los bendiga y bendiga a todas sus familias. Shabbat Shalom.